Buenas tardes, psicólogo Rodolfo de Jesús Acevedo Martínez. Los estudiantes del segundo semestre del área académica de psicología del Instituto de Ciencias de la Salud le damos una cordial bienvenida a esta entrevista y al mismo tiempo le agradecemos su disposición para realizarla. Para empezar, ¿nos podría proporcionar de manera breve su formación académica y profesional? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tomarme en cuenta. Estoy muy contento de poder platicar el día de hoy con ustedes. Y bueno, un poco hablando desde la parte profesional, yo soy licenciado en psicología, egresé en el 2015 y bueno, me titulé por tesis. De esa tesis que hice se realizó un artículo para una revista científica. Posteriormente, para el 2017, ingreso a la maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud, la cual acabo de culminar. Y justamente el día lunes presento mi examen de grado y ya tengo el título en maestría, bueno, maestro. Y además de esto, también he tomado algunos cursos que me apoyan en cuanto a diplomados. Tengo un diplomado en terapia cognitivo-conductual. Tengo por el Instituto de Psicoterapia y Salud Integral. Además de eso, actualmente curso un diplomado por la Universidad Anáhuac de crianza de los hijos. Además de eso, tengo también un curso por la Universidad Iberoamericana que tiene que ver con perspectivas en psicología de la salud. Además de eso, también tengo algunos otros cursos en talleres para atención infantil y adolescente. Y bueno, pues eso es un poco de mi currículum hasta el día de hoy, desde la parte profesional. Ya en la parte laboral pudiese estar hablando de otras cuestiones, pero bueno, desde esta parte profesional esto es en lo que me he venido especializando y bueno, pues eso sería todo por ahora. ¿Y cuáles considera que son los aspectos más comunes por lo que los pacientes acuden a la terapia cognitivo-conductual? Ok, bueno, creo que hay una gran división en cuanto a los pacientes que acuden, hablando específicamente del lugar en donde laboro. Veo que nuestro instituto se divide en la parte de adultos y en la parte de niños. Yo formo parte del área infantil y bueno, tengo un poco de conocimiento respecto a la parte de los adultos. En los adultos algo que es bastante frecuente tiene que ver con cuestiones relacionadas con ansiedad. Creo que es uno de los trastornos o de las emociones que las personas quizás solemos pues no manejar de la mejor manera. Otra gran área que ha venido creciendo es la terapia de pareja. Yo no soy el especialista en ello, pero ahora ha venido un auge increíble en la terapia para parejas. Esto en la parte de adultos, algunas cuestiones también de depresión. Hay alguno que otro caso por ahí de trastornos de personalidad, pero pienso que más bien la población en general en la parte adulta se enfoca un poco más en cuestiones de ansiedad, pareja, depresión, etc. En la parte infantil y adolescente, que es en donde pues yo pudiese todavía hablar y extenderme un poco más, de los principales motivos de consulta pues es el comportamiento o la conducta de los niños y de los adolescentes. En su mayoría pues vienen a veces canalizados por las escuelas porque el niño no puede estar sentado, porque no sigue indicaciones, porque el adolescente está teniendo conductas de riesgo, como que ejemplo de ello pues ha venido consumiendo algún tipo de sustancia o va mal académicamente o en esta cuestión conductual ha venido teniendo problemas. Esas es como las dos grandes áreas de la parte infantil y adolescente. Además de eso, ahora hemos tenido también un auge increíble en algunos trastornos del neurodesarrollo, como lo es déficit de atención, como lo es el autismo en sus distintos grados. Y además, bueno, pues una gran área de oportunidad que ahora nosotros estamos manejando es una escuela para padres. Muchos de los problemas por los que vienen nuestros pacientes, pues la realidad es que el origen viene desde los papás. Y es ahí donde nosotros nos enfocamos y son como los trastornos que están como en más prevalencia, claro. Algunos otros pues salen un poquito de esta norma, pero en realidad nuestra gran población se centra en este tipo de problemáticas. Y dentro del área infantil, como nos lo comenta, ¿cómo usted considera o por qué considera que es más fácil modificar este comportamiento en los infantes? Ok, la realidad es que la terapia infantil es muy noble. Creo que es un área bastante buena y en donde cuando hay cambios por parte de los padres, el niño sale de volada. Hemos tenido algunos casos en donde en 3 o 4 sesiones hay completas modificaciones, pero esto tiene que ver porque los papás hacen lo que nosotros les pedimos. Pienso que esa es la clave, porque el niño cuando viene con nosotros se le entrena, se le psicoeduca en algunas cuestiones de emociones, etcétera, etcétera, pero son los papás los que tienen que hacer los cambios cuando ellos comprenden lo importante que es realizar estas modificaciones en casa. El niño tiene un excelente pronóstico. No en todos los casos, hay papás con un estilo de crianza negligente y con ellos pues no, el pronóstico es reservado.
Ok, ¿y cuál considera que son los alcances y limitaciones más frecuentes al momento de diseñar su estrategia de trabajo con cada individuo? Ok, pienso que uno de los más grandes alcances que tenemos es que tenemos en el instituto un abordaje integral, en donde una vez que se canaliza al menor, bueno, hay una primera sesión con padres. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de algún menor de edad, nosotros necesitamos datos importantes de la historia clínica, desde cuestiones prenatales, perinatales, postnatales. Además de eso, también nosotros tenemos que tener información de los papás, de qué está pasando, ellos qué han intentado hacer, cómo se va desenvolviendo el niño o adolescente en la escuela. Una vez que nosotros tenemos eso, viene la firma del consentimiento informado, que es un aspecto legal que a nosotros nos protege. Si nosotros tenemos nuestro consentimiento o contrato terapéutico firmado por los padres, ellos están dando el aval de que tienen la autorización como psicólogo de trabajar con el menor. Y eso creo que ahora les viene bien saberlo. Si ustedes en algún momento decidieran irse por esta área, es importante tener siempre un consentimiento, ya sea con adulto, pero es mucho más delicado con un menor de edad. Para esa primera sesión nosotros citamos al papá o tutores, porque a veces vienen los abuelos y los papás pues no legalmente no son tutores. Una vez que se tiene esta sesión, ¿qué es lo que ocurre? Se hace el análisis del caso y se hace una división en donde los padres son canalizados con un especialista para cuestiones de crianza y el niño o adolescente es atendido por alguno de los otros terapeutas. Por eso menciono que es una parte integral, en donde ese es un gran alcance que tenemos, pienso, en el instituto y que en algunos otros lugares no lo tienen. A veces un solo psicólogo se avienta a la parte de los papás, se avienta a la parte del niño, pero en ocasiones pues eso puede permear de alguna manera el tratamiento que les estaría dando al paciente. Lo que nosotros hacemos es poder dar las estrategias muy puntuales y se da una especialización, una canalización al psicólogo que va teniendo el perfil para ese caso. Ese pienso que es uno de nuestros más grandes alcances. Algunas de nuestras limitaciones, sí, creo que es importante hablar de esto porque ello nos da la apertura a que hagamos ciertas modificaciones. Creo que en algunos momentos una gran limitación es que en el instituto aún no obtenemos el espacio designado para otro tipo de especialistas, llámese nutrición, llámese psiquiatría, en donde nosotros pues al no tener este servicio tenemos que hacer una canalización. Ustedes pues aún están en segundo semestre, pero el trabajo del psicólogo con otros tipos de disciplinas es fundamental. En muchos momentos cuando nosotros hacemos canalización a paidopsiquiatría, que es el psiquiatra de niños y adolescentes, pues el psiquiatra tiene una agenda pues como médico muy apretada y les da cita en 2 meses y entonces el problema tiene que resolverse de la manera más inmediata. Eso creo que es una limitante. Finalmente en el instituto no contamos con este servicio. Tenemos muy buenos conectes con varios psiquiatras y paidopsiquiatras, bueno, son pocos, pero tenemos por ahí algunos conectes con algunos neurólogos, neuropediatras y eso nos lo facilita, pero hay que estar dando seguimiento porque pues al médico pues entre su gran agenda pues se le olvida, ¿no? Y creo que esa es una limitante que nosotros tenemos. Y bueno, que esta parte infantil viene creciendo. Pienso que en algunos momentos algunos papás no logran visualizar lo importante que es su papel en la crianza y eso a veces nos lo limita. Eso es externo a nosotros. Hablando de esta parte interna, reitero, pues es el no tener aún, es una meta a mediano plazo, que se pueda tener ya el espacio para algún otro especialista, pero ahora en este momento no lo tenemos y creo que esa es una limitante. ¿Cuáles son los casos que atiende con mayor frecuencia dentro de su enfoque? Ok, yo como ya les comentaba un poco a razón de mi especialización, mi labor en el IPSI Kids, que es la parte infantil adolescente, estoy más enfocado en trabajar con los padres de familia. En su mayoría estoy viendo a los papás para hacer entrenamiento en crianza. Algo que me gustaría compartirles también y que fue una parte del inicio de mi proyecto de la maestría era trabajar con el bienestar del papá. A veces el papá puede estar muy entrenado en las cuestiones o en algunas herramientas, llámese economía de fichas, llámese tiempo fuera, llámese contrato conductual, llámese árbol de la abundancia, etcétera, etcétera. Pero si el papá no tiene o no sabe regular sus pensamientos, eso termina permeando en cómo llevo a cabo mi práctica. Si él tiene algo que se conoce como estrés parental, que es el estrés simple y sencillamente por ser mamá y papá, y si no lo regulan, eso termina por influir en que lleven a cabo o no la técnica. Y pensemos un poco, soy papá, vengo cansado del trabajo, y entonces el psicólogo me ha dicho, tienes que ponerle una carita feliz.
Pero entonces el papá ya viene harto, la mamá le dice, o la pareja, bueno, invité a mi mamá a cenar. Y entonces el papá dice, no, pues ya, estoy harto y la carita feliz me va a valer un comino. Y nosotros, bueno, yo me encargo de hacer esta parte en conjunta, un poco trabajar, no me meto en cuestiones de pareja, no me meto en cuestiones de yo papá, yo persona, ¿no? Me quedo solamente en la parte de yo papá y además de eso doy la continuidad para las estrategias en modificación de conducta. Ahora, pues a razón de la demanda he tenido que ver muchos adolescentes. Ahora mi parte fuerte son papás y son adolescentes. En los adolescentes debo decir que, pues sí, muchos problemas tienen que ver, sí, un poco relacionados con los padres, pero también la ansiedad empieza a promover algunos problemas. Si bien sabemos que cuando estamos frente a un adolescente aún es difícil hablar de un trastorno de personalidad, bueno, sí hay algunos otros trastornos de ansiedad y depresión, que es lo que ahora ha venido en auge con esta población. Y es, bueno, pues en lo que yo me encargo en el instituto. ¿De qué forma le han funcionado los nuevos modelos emergentes en la actualidad para su práctica profesional? Okay. Fíjate que algo muy interesante y que tiene que ver también con la terapia cognitivo-conductual son todas estas nuevas generaciones o estas nuevas propuestas que forman parte de la terapia cognitivo-conductual. Si bien yo estoy formado en la segunda ola, que es netamente la terapia cognitivo-conductual, ahora sabemos que la tercera generación nos dice cosas como la terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, nos habla de muchas nuevas, llamémoslo, técnicas, no se me viene ahora el nombre específico, pero ahora corrientes exactamente que forman parte de la terapia cognitivo-conductual y nosotros, pienso esa también sería respuesta de alguna limitación, no nos hemos venido formando en esta nueva ola. Tenemos una especialista en adultos que ella está enfocada en el mindfulness, entonces cuando tenemos ahí algún paciente lo canalizamos con ella. Algo que también nos ayuda bastante en el instituto, reitero, es que nuestro director nos ha pedido que nosotros nos vayamos especializando. Y a razón de esta especialización, nosotros durante la semana tenemos algo que se llaman workshops. Los workshops son completamente gratuitos y son conferencias o talleres para nuestros pacientes o público en general. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada uno de los especialistas va dando el workshop a razón de su especialización. Tenemos una terapeuta que está enfocada en los celos patológicos, por ejemplo, y ella da el workshop para los celos. Y tenemos el workshop de mindfulness. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Canalizo al paciente. Si yo, psicólogo, ahora me doy cuenta, no, pues a este paciente le vendría muy bien mindfulness, lo canalizo al workshop de mindfulness y ahí es en donde él va teniendo pues el entrenamiento adecuado. Hay que reconocer cuando uno pues no es el terapeuta indicado y se hace esta canalización oportuna. Y estas son las nuevas olas. Ahora creo que hemos venido teniendo pues un acercamiento apenas, por ejemplo, con la terapia de aceptación y compromiso. Por ahí en YouTube hay algunos videos muy interesantes y esos los utilizo yo de manera muy, muy específica como herramienta. No estoy formado en ello, tendría que hacerlo y soy consciente de ello. Pero bueno, es una meta a corto plazo también irme como por esta nueva ola. Pero por ahora quisiera decirles que sí se están haciendo estas cosas aquí en el IPSI. ¿Y cuáles son las condiciones que cada familia debe de tener para ser funcional? Ok, muy bien, una pregunta muy interesante. Cuando estamos hablando de padres de familia hay ciertos factores que nos van a proteger y hay ciertos factores que nos van a poner en riesgo. Si bien es cierto, aunque yo cubra todos los factores de riesgo, eso no me va a determinar o no será como que ya no me pude salvar, ¿no? Porque pensemos en un caso de alguien que a lo mejor vivió violencia familiar, vivió en un barrio pues donde había consumo de sustancias, etcétera. O sea, tuvo todo para que le fuera mal y no fue así. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues es un factor de riesgo. Hace más probable que yo genere algún tipo de patología o problema, pero no me lo asegure. Y también podemos tener casos en donde el ambiente familiar es muy óptimo, buen estatus económico, etcétera, y aún así ocurren algunos problemas. Pero yo quisiera responder esta pregunta pensando más bien como una vacuna. ¿Qué vacunas la familia tendría que poner para disminuir la probabilidad de alguna enfermedad o de alguna patología? Bueno, pues lo siguiente, hablar de papás y mamás con un estilo de crianza democrático. Esa es la clave, ¿no? El estilo de crianza democrático nos lleva a prácticas de crianza muy específicas, tales como la autonomía y tales como la comunicación. ¿Qué tendría que estar promoviendo un papá y una mamá democráticos?
dejar al hijo ser autónomo, que sea independiente, pero también darle este apoyo y esta contención, dar esta guía en donde yo te dejo que tú seas responsable de ciertas actividades. Los niños desde pequeñitos pueden hacer cosas y los papás tienen que dar esta oportunidad. Obviamente, antes que pase, pues te modelo y te moldeo la conducta. Yo primero te enseño, después te voy guiando, te voy diciendo así no es, así es, y poco a poco te voy dejando ser independiente. Y eso habla del estilo de crianza. Fomentar una comunicación efectiva, evitando algunas cosas como las críticas, los desprecios, eso también nos ayuda y es un factor protector y es algo que puede dar estabilidad a la familia. A veces pensamos, y creo que muchos pacientes vienen también con esta idea que aunque la estemos pasando muy mal como pareja, pero el niño o el adolescente tiene que ver a mamá y papá juntos. Sí. Y eso es una mentira, ¿no? Porque al final a veces es más sano que estén separados, pero que haya una sana convivencia que estén juntos. Entonces tiene que ver en interacciones también positivas o en interacciones saludables entre los progenitores o padres. Si por ahí tenemos a los abuelos como tutores legales, bueno, pues también ellos tendrían que estar teniendo este comportamiento. Algo base para también poder dar un buen entorno familiar, pues tiene que ver con límites y reglas claros. A veces los papás vienen diciendo cosas como, bueno, yo le digo a mi hijo que sea responsable, pero el niño dice, ¿ser responsable qué es? Ah, pues cuidar de mi perrito, y el papá se enfoca, que cumplas en la escuela. Bueno, pues límites claros, reglas claras, una estructura muy clara, eso nos permite tener una mayor probabilidad de que pues, el entorno sea más sano, una buena comunicación y que eso se fomente día tras día. Pienso que esas serían algunas de las claves. Y, por ejemplo, nos comentaba algo del estrés por únicamente o precisamente por ser padres. ¿Cómo es que eso afectaría al adolescente o en este caso al niño? Ok, una pregunta bastante interesante. Ya les comentaba yo que, bueno, mi primer año de maestría estuve enfocado en esta parte del estrés parental y mucho del bagaje que yo estuve buscando en los artículos y demás, una de las principales consecuencias tiene que ver, empezando por el estatus de salud de papá y de mamá. Un papá y una mamá que constantemente están estresados son más propensos a enfermar. Empezando por ahí. Número 2, ¿qué es lo que pasa? Pensemos entonces yo, mamá, papá, estoy muy estresado y que me recuerdo unos pacientes que vi el día de ayer en donde me dicen, híjole, ya veo a mi hijo que va saliendo de la escuela y digo, ay, ya tuvo un problema, ya hay un reporte. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Esas cogniciones llevan a que los papás estén tensos. Se sube el chico y todo el tiempo la interacción que está teniendo al estar tenso, previamente por este estrés y estas cogniciones, pues empieza a no ser de lo más óptimo, disculpen. Entonces no empieza a ser lo más óptimo y repercute en cómo me comunico con el hijo. Empiezo a criticarlo más, ¿qué pasa? Que me enfoco en estas cosas que el chico va haciendo mal. Ay, es que otra vez con lo mismo, otra vez un reporte, pero no se da cuenta de todas las otras cosas óptimas que ha venido haciendo y esa es una de las principales consecuencias. Afecta el estatus de salud, afecta cómo me relaciono con mi hijo, tiendo entonces a criticarlo más, tiendo a lo mejor también desde esta parte en la que no te presto atención, estoy tan cansado y tan agotado que no te pongo el límite. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre con el chico o con el niño o niña? Pues mejor para él. O sea, al final no hay ningún tipo de consecuencia, eso termina repercutiendo en mi comportamiento. Y además de eso, pues la relación empieza a desapegarse, empieza a ser más y más lejana y eso pues erosiona. Y bueno, ¿cuáles serían los factores que serían como consecuencia de que no hubiese límites dentro de este aspecto de que los padres tengan estrés? ¿Qué causarían como consecuencia dentro de los adolescentes? Ok, algunas de las consecuencias en los adolescentes sabemos que pueden estar, pensamos, un chico o un niño que desde ya varios años no va teniendo límites, consecuencias, sea por el motivo que sea, ya sea porque papá y mamá están muy cansados o porque son muy permisivos, etcétera, etcétera, empiezan ahí a crecer algunos trastornos de la conducta. Pensemos en el negativista desafiante, eso se va haciendo más complicado, luego tenemos un trastorno de la conducta, luego eso crece, madura y tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de consecuencias. ¿Y usted considera que existe alguna influencia de los padres hacia los adolescentes para que presenten niveles de ansiedad? Claro,
Claro, sí. Tengo por ahora algunas pacientitas ahí adolescentes en donde la mamá todo el tiempo es, y tienes que ser perfecta, y tienes que hacerlo bien. O sea, la demanda es demasiada y las chicas, incluso también otro chico adolescente me dice, siento una gran expectativa en mí y tengo tanto temor a decepcionar, y entonces está todo el tiempo ansioso. Ante el temor de la evaluación de los papás, porque en efecto, pues la expectativa que hay sobre ellos es demasiado alta, y pienso que los papás no logran decir lo importante que es para ellos, sí, que tú tengas un buen crecimiento, pero que independientemente de eso, mi amor como papá y mamá no está como condicionado. Y creo que sí, los papás a veces pues ahí nos ponen el pie en cuanto a este tipo de dificultades con los chicos. Debido a que han cambiado los roles de la familia tradicional, ¿cómo es que esta reestructuración influye en el comportamiento de cada uno de los integrantes? Ok, pues en efecto, ¿no? Ahora tenemos mamás y papás que trabajan todo el tiempo, que tienen jornadas laborales elevadas, extenuantes. ¿Qué ocurre? Que pues, reitero, tenemos papás y mamás más estresados. Además de eso, ¿qué pasa? Porque pienso que tiene que ver con una cuestión también social. Muchas mamás vienen con este pensamiento como de, es que no le doy el suficiente tiempo y eso me convierte en una mala madre, y como soy una mala madre termino por ceder todo el tiempo, porque pobre de mi hijo, si yo no estoy con él, la pasa mal, yo soy la culpable porque pues tengo que trabajar, y eso termina repercutiendo. Creo que a veces muchos de los papás y mamás tienen un juicio tampoco tan bueno de su labor y de ellos mismos. Muchas veces les digo, bueno, pues una mala mamá y un mal papá difícilmente estarían aquí y muy preocupados por qué tengo que hacer. Pero esta cuestión social creo que influye un poco en los papás, en las mamás. Algunos chicos sí, pienso que conforme la generación va avanzando es más normalizado, sobre todo pienso en los más pequeños, es más normal ver que mamá va a trabajar, que papá va a trabajar. Y tal vez ya no causa tanto conflicto. Ahora, ¿qué es lo que también pasa? Que abuelita, llámese abuelita materna o paterna, está teniendo este rol más presente en la crianza, y eso a veces termina por no ser lo más óptimo, porque a veces abuelita pues está cansada, ya la edad no le permite tener el mismo seguimiento que tenía antes y cede más. Entonces eso a veces termina por repercutir, y bueno, viene, pues es todo un fenómeno social, ¿no? O sea, la economía, etcétera, etcétera. Ok. ¿Y por qué considera que dentro de su tipo de pacientes los adolescentes presentan mayor dificultad para acudir voluntariamente a esta terapia? Ok, una muy buena pregunta. Fíjate que muchos de nuestros adolescentes vienen condicionados por la escuela, vienen condicionados por los papás, y te voy a llevar y vas porque... Ahora creo que pudiese decir que de los pacientes adolescentes que tengo, el 30% vienen obligados y el 70% es porque lo han pedido. O sea, creo que ahora el adolescente se acerca, busca, pide ayuda en la escuela y la escuela los canaliza, pero ese otro 30% que viene obligado, creo que mucho influye porque ellos consideran que no hay un problema, que los de los problemas son los papás. El adolescente difícilmente se va a responsabilizar de su emoción. Todo el tiempo la terapia con el adolescente es, tú eres el responsable, no es tu mamá la que te hace sentir como te sientes, eres tú por lo que tú piensas. Y ahí es cuando hay el conflicto. El adolescente en ese momento choca con esa idea y dice, ya no quiero ir. Pues claro, porque en ese momento se responsabiliza a él todo el tiempo. Reitero, es el 30%, pienso que de ese 30% la mitad abandona y la otra mitad continúa. Pero creo que lo que influye en ese apartado es que el adolescente difícilmente ve su responsabilidad en el problema, y todo está a mi mamá, a la maestra, a la escuela, a mi papá, a la abuelita, al hermano. Y a partir de los casos que se le han presentado, ¿cuáles considera que son los motivos para que un niño desarrolle adicción a los videojuegos? Ok, una muy buena pregunta. Y bueno, tampoco todas son muy buenas preguntas, chicas, vienen muy bien preparadas. Fíjense que olvidé decir también, dentro de mi formación tengo acudí a la UNAM a un entrenamiento para el apoyo a las adicciones de las nuevas tecnologías. Entonces, algo que influye ahora, creo que sí, y lo platicábamos mientras yo tomaba este curso, tiene que ver esta parte social. Ahora mamá y papá son más ausentes y el niño tiene más oportunidad a las nuevas tecnologías, a los dispositivos móviles. Pues como mamá y papá tienen que trabajar, se queda con abuelita pues ya no tiene tanto conocimiento
del teléfono, del Xbox, de la consola, y el niño, bueno, pasa muchas horas ahí. Obviamente, entre más esto esté siendo estimulado, más probable que él empiece a generar esta posible adicción. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud aún no lo determina como un trastorno, porque hay algunas cuestiones ahí, pero sí está siendo una conducta problema. Llámese el apego a los videojuegos, llámese el apego al celular y todo lo que conlleva. Creo que en los niños está más marcado el uso del teléfono por juegos. Ya en el adolescente hay otras cuestiones más difíciles, y algo que influye, reitero, tiene que ver el tiempo de uso, tiene que ver que los papás, con tal de que ya no me esté molestando, te doy el teléfono. Y entonces el niño ahí va. Ahora, creo que algo muy importante que hay que saber es que las generaciones son diferentes. Teníamos antes a los baby boomers, a la generación X, millennials. Ahora la generación de niños es conocida como la generación T por táctil. Entonces ellos ya están, o sea, parece que ya vienen con el chip y ya, o sea, a los 2 años el niño ya sabe cómo moverle al teléfono, y eso es algo que la misma situación contextual va haciendo que pues el ser humano se adapte, y creo que esta adaptabilidad que nos va pidiendo la sociedad actual, las demandas, más el mal uso o el mal manejo del tiempo que los papás dan, más la accesibilidad que tienen, eso termina influyendo en el que el niño sea o genere este problema. Además, pensemos un poco, el mismo videojuego tiene un sistema de reforzamiento todo el tiempo. Si nos vamos a la terapia conductual, todo el tiempo está siendo reforzado por un estímulo, por un premio, ya tienes la estrellita, vas siendo más rápido, vas ganando, y eso está siendo reforzado el niño todo el tiempo, y por eso también se termina manteniendo. Y desde su perspectiva, ¿de qué manera sería factible la terapia cognitivo-conductual para tratar problemas de depresión? Ok, la depresión tiene lo que me encanta de la terapia cognitivo-conductual es que te da una estructura y te da una guía. Obviamente esa guía se adapta a cada paciente. Si te vas a algunas corrientes, no es por hablar mal de esas corrientes, pero a veces es lo que me sale, a lo que me nace. No, mi paciente no es una persona con depresión, o sea... Y por eso digo, la terapia cognitivo-conductual te da una estructura y te dice, tienes una sesión, aplicas una serie de instrumentos que te hablan que hay una posible depresión. En ese momento, si tú ves, sobre todo si hay una ideación suicida, que ya es como lo más complejo, lo primero que tienes que hacer como terapeuta cognitivo-conductual es canalizar a psiquiatra. Es lo primero que tienes que hacer una vez que ya evaluaste, porque si tú como psicólogo no canalizaste al psiquiatra, y si el paciente se suicida, se van en contra tuya. El protocolo es que tú lo tienes que mandar a psiquiatra, y psiquiatra ya se hace bolas. Entonces, el protocolo va a ser, tienes tu sesión, aplicas instrumentos validados y confiables que te ayuden a saber si es depresión o no, haces la canalización, y en el tratamiento cognitivo-conductual de inicio empiezas con activación conductual. ¿Qué es la activación conductual? No es nada más que el paciente tenga un horario específico para hacer cosas que le son gratificantes, que en ese momento, cuando él empieza a hacer esto, su cuerpo empieza a segregar los neurotransmisores que le llevarán a mejorar su estado de ánimo. Eso, en conjunto con el medicamento, va llevando a que el paciente mejore su estado de ánimo. Una vez que su estado de ánimo es más centrado, ahora sí te vas a la terapia cognitiva y te vas entonces a debatirle todos los pensamientos irracionales. Te vas a toda la parte de reestructura cognitiva con distintas estrategias. Eso permite entonces que el paciente flexibilice y que a la par vaya teniendo, porque se le da entrenamiento en solución de problemas, en asertividad, y eso va a la parte conductual. Y pues... sorpresa, ¿no? Ya, bueno, no sorpresa, porque la evidencia científica nos dice el paciente hay una gran probabilidad de que salga adelante, pero si él se adhiere. ¿En qué casos es más común que canalice a pacientes dentro del instituto o fuera de él? Ok, fíjate que dentro del instituto, como ya platicábamos, cada terapeuta va a tener una especialización. Trayendo a colación para responder tu pregunta, el día de ayer llega una mamá de una chica de 18 años de X escuela, de un buen renombre o estatus aquí en el estado de Hidalgo, y entonces dice, bueno, pues mi hija va teniendo estos problemas, y entonces empieza a tener algunas cuestiones de alimentación. ¿Por qué creo que me la canalizan primero a mí? Porque ella pedía una evaluación con pruebas, y generalmente yo cuando aplico pruebas neuropsicológicas. Entonces muchos pacientes me llegan para aplicación de pruebas, pero lo que la mamá más bien quería era pruebas que hablaran de estrés, de ansiedad, depresión y de trastornos de conducta alimentaria. Y en ese momento dije, yo no soy el especialista indicado. ¿Por qué? Porque en la parte de adultos
hay una especialista en trastornos de la conducta alimentaria y la canalizo con ella. Y si por ahí tenemos algún paciente o algún papá que de repente nos dice, híjole, además de la crianza estoy teniendo ataques de pánico, pues te vas con el paciente o el terapeuta, indicado para ese trastorno. Si el papá o mamá están deprimidos, también. Ahí se hace la canalización dentro. Fuera, tenemos algunos casos, por ejemplo, de niños con déficit de atención e hiperactividad, pero que además pues, los papás no les ayudan y bueno, dieta rica en chocolates. Entonces ahí se pide canalización a servicio de nutrición. Tenemos algunos contactos y ya nutrición nos ayuda porque al final este alimento pues está todavía elevando más el comportamiento disruptivo del niño, ahí se canaliza. Psiquiatría también se va con déficit de atención, autismo también se canalizan a veces con psiquiatría o neurología. Ante estos casos es cuando se realizan las canalizaciones. A lo largo de su etapa profesional, ¿ha participado en campañas que fomentan la salud mental utilizando el enfoque cognitivo-conductual? Ok, sí. Fíjate que hace poco el instituto fue invitado por la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo específicamente para dar un curso en Tizayuca. Se hablaba sobre cuestiones de sexualidad y tuve la oportunidad de estar en una de las muchas sesiones de las que se abordaron. Ahí se les psicoeducó porque era para docentes que influyeran en la sexualidad. Finalmente pues tenía que ver con cuestiones de salud pública y se les psicoeducó en el modelo cognitivo-conductual y se hicieron algunos ejercicios de cómo abordar al adolescente y bueno, yo estuve en esta parte, he tenido este chance, sería como lo más cercano. Y bueno, en la maestría, ya sea desde la licenciatura, porque cuando a mí me tocó estudiar el diseño era un poco diferente, yo me voy mi último año al área de salud. Mi tesis la hago de cuidadoras primarias de niños con leucemia, entonces tuve la oportunidad ahí de hacer algo con ellas, evaluarlas, y en la maestría, por azares del destino, tuve que dejar mi primer proyecto y continuar con un segundo proyecto. En el primer proyecto teníamos que evaluar el estatus de salud de papás de niños con déficit de atención, no se logró terminar por cuestiones administrativas. Después cambio completamente de tema y hablamos de cómo la frecuencia cardíaca y la temperatura periférica influyen en el estrés cognitivo de los estudiantes, y eso, bueno, pues ahí pienso, no es necesariamente algo promovido por la Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Salud, sí, pero sí tiene que ver con cuestiones de salud. Desde su perspectiva, ¿cuál es el papel en el que se posiciona hoy en día el enfoque cognitivo-conductual en el estado de Hidalgo? Ok, yo pienso que afortunadamente, bueno, desafortunada y afortunadamente, muchos de nuestros colegas pues lo hacen mal, muchos pacientes, y digo desafortunado por esto, ¿no? Porque al final cuando llega un paciente contigo es porque tiene que resolver, y van con algunos otros colegas que a veces detectan, híjole, no quiero hablar mal de otros enfoques, pero te detectan un déficit de atención con una prueba que se llama Macover. Al final el Macover, que es la figura humana, etcétera, pues no es una prueba necesariamente confiable y válida. Y detectan un déficit de atención con eso. Entonces están tratando al niño, quién sabe de dónde lo vieron, y cuando llega, porque no hubo avances, evidentemente, llegan con nosotros, bueno, ya intentamos de todo, y aquí obtienen la solución. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basados en una evidencia científica, porque todo lo que nosotros hacemos ya está sustentado y se sabe que funciona. Cuando nosotros tenemos una impresión de un déficit es porque te aplica una prueba que evalúa funciones ejecutivas, que evalúa atención, que evalúa memoria. Eso creo que nos ayuda a nosotros a tener el respaldo, y por eso ha venido creciendo la demanda en el instituto, porque estamos dando resultados basados en algo que te está sustentando porque estás diciendo lo que dices. Eso por un lado, y por otro lado creo que pues la mejor recomendación es la que va de un paciente satisfecho, y eso nos va veniendo creciendo, y creo que la terapia cognitivo-conductual nos ha dado esta oportunidad a partir de ir basados en algo científico y en algo que ya está validado y comprobado. Eso creo que termina por repercutir y dar tranquilidad a nuestros pacientes de que están en un lugar en donde se les dará una solución. ¿Cómo aplica las nuevas tecnologías dentro del enfoque cognitivo-conductual? Ok, fíjate que muchos de las cosas que ahora hacemos dentro de la consulta y fuera, hablando, ya les platicaba yo un poco de los workshops, ahí se hace una pequeña evaluación y se utiliza una tablet. Eso ya estamos incorporándolo un poco, hablándolo desde que ya tu evaluación no es en una hojita, es en una tablet, y se va a una matriz de base de datos. Por otro lado, cuando un paciente llega o pide sesión, ya sea adulto, niño o adolescente,
se les pide una ficha de identificación que es virtual. Y entonces ahí se llega a una gran matriz y se canaliza este formato al terapeuta indicado. Además de esto, tenemos también la terapia online. Yo no he estado dentro de la terapia en línea, pero se han atendido a personas que están en Estados Unidos, que están en Alemania, que están en distintos países, todo gracias a la tecnología. Algo de lo que también yo hago en el instituto es que cuando hay diplomados, yo me encargo de la parte o de la plataforma en línea, específicamente de los cursos que tienen que ver con la parte infantil. Anteriormente tuvimos un diplomado en terapia cognitivo-conductual para niños. Yo estuve administrando la parte en línea. Yo me conectaba con los chicos, grabábamos la clase, estuve en esta parte tecnológica y tenemos una nube, el Drive, y ahí les calificaba. Ahora el diplomado que tenemos, que es en pruebas psicométricas, es completamente en línea. Completamente en línea y yo soy quien lo está administrando. Entonces, la verdad es que es una carga importante, pero finalmente, pues, ahora lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que en algunos cuantos años las cuestiones presenciales dejarán de ser menos importantes y empezará a ser más importante la cuestión presencial. Online, ya lo vimos ahora. Nuestros diplomados se han abierto por personas en línea que están en Puebla, que están en Monterrey, que están en Ciudad de México, que están en otros lugares. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte, agradeciendo nuevamente de antemano el tiempo que nos proporcionó y el honor que tuvimos de estar aquí con usted en la entrevista. Muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, chicos, chicas.